desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Brevemente, digámosle: Padre que estás en los cielos, recibe el honor, recibe la gloria, mi gran Señor. Queremos adorarte, queremos exaltarte con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Pero también, Señor, pedimos que tu palabra pueda hacer obra especial en cada uno de nosotros. Que esa palabra, Señor, pueda llenarnos de una manera tal que nos reconforte, nos anime, nos edifique, y que por sobre todas las cosas podamos llevarla, Señor, a la práctica. Te damos gloria y honor en el nombre de Jesús. Amén. Y todos decimos amén. Pueden tomar su lugar. El tema de esta oportunidad se titula Servidores de calidad. Mire qué tema más interesante. Servidores de calidad. Quisiera iniciar mi mensaje preguntando en esta oportunidad: ¿cuántos servidores habemos en este lugar? ¿Podría levantar usted su mano? Mire cuántos. Porque la Biblia dice que nosotros, aparte de ser hijos de Dios, dice que somos siervos. Mire qué interesante. De modo que de un término genérico podemos decir que todos los que estamos en esta oportunidad, en este recinto, somos siervos de Dios. Y ese término, como lo que significa, ¿verdad? En su significado original, pues es servidor. Eso, sin darle tantas vueltas. Un siervo de Jesucristo es un servidor de Él. ¿Y de dónde viene esa palabra? Bueno, de la palabra doulos que se habla en el original, pues lo que significa es alguien que era un remero. Eso era lo que significaba en el original. Aquellos esclavos que compraban, ¿verdad?, las personas de dinero para sí y los ocupaban allá en las embarcaciones, y ellos iban ahí con sus remos, ahí haciendo para que el barco pudiera transitar. Recuerde que pues antes no habían grandes navíos como hoy, ¿verdad?, que son dirigidos de manera diferente. Pero esas personas que eran los esclavos, que eran las personas de más baja condición, esas personas eran los que eran llamados siervos o esclavos. Pues de ahí se tomó la palabra para aplicarla a los que son ahora hijos de Dios, a aquellos que están al servicio de Cristo. De modo que Pablo pudo decir que ese término era propio para él. Él dijo: yo soy un siervo de Jesucristo. Y creo que también nosotros podemos tomar ese término hoy para nosotros y decir que somos siervos. Somos sus, tal vez se oiga pesado esto, ¿verdad?, somos sus esclavos, pero de manera voluntaria, ¿verdad? No es que nos tienen ahí obligados, sino cuando nosotros hemos entendido lo que Dios ha hecho por nosotros, mis hermanos, somos felices. Nadie nos obliga, ¿verdad?, a hacer las cosas, sino que somos dichosos sirviéndole al Señor. De modo que somos sus siervos. Hoy nos vamos a enfocar en aquellas personas que tienen algún área de servicio dentro de la iglesia. Aunque me gustaría a mí retroceder un poquito en esta parte introductoria y decir que la iglesia es el conjunto de personas que han sido sacadas, el conjunto de personas que han sido llamadas fuera. Eso es lo que significa en la expresión original la palabra iglesia, eclesía, ¿verdad?, que significa los que han sido sacados.
De modo que al oír, ¿verdad?, lo que hoy decía nuestro hermano, no dejaba de ponerme en qué pensar, porque si bien es cierto que hemos sido sacados, ¿verdad?, para servir a Dios, si bien es cierto, pues esa es una realidad, pero como que el mundo siempre hay un momento que nos atrae bastante y nos quiere oprimir a modo de no dejarnos fielmente servir a nuestro Dios. Pero bien, eso pues estamos inmersos en este mundo y no somos ajenos. Lo importante es saber que de manera espiritual, lo que nosotros antes éramos, estábamos esclavizados, estábamos ahí dominados por el mundo, no solamente, sino también por el pecado, por el mismo Satanás. Estábamos oprimidos sin poder salir. Pero el día que vino Cristo a nuestras vidas, ese día que Él se mostró en misericordia a nosotros, ese día las cadenas fueron rotas. Y la esclavitud que teníamos de parte del enemigo fue quitada, fue rota. Y podemos decir que hoy somos libres para alabanza y para gloria de Dios. ¿Cuántos decimos amén en esta noche, hermanos? Porque somos un pueblo libertado para servir al Dios verdadero. Y si somos libertados hoy para servirle a Él, quiere decir que hay diferentes formas como nosotros podemos servir a Dios. Porque probablemente usted se esté preguntando y diciendo, bueno, pero yo soy parte de la iglesia. La iglesia de Jesucristo está a nivel mundial. Es más, los que ya murieron son parte de la iglesia. Los que están vivos todavía son parte de la iglesia y están a nivel del mundo. Pero hay iglesias locales como la nuestra. Y en cada iglesia local hay diferentes áreas de servicio. Y podrá decir usted, bueno, yo soy de la iglesia y estoy de acuerdo en que soy un siervo de Jesucristo. Soy una sierva, puede decir la hermana. Pero ¿cuál es mi área? Eso es lo que Dios quiere que descubramos nosotros. Y para los que ya han descubierto y saben a qué Dios los ha llamado, entonces hoy vamos a ver algunas cualidades también que son importantes para los servidores, ¿verdad? Oíamos que más personas se van a agregar. Y qué bueno, ¿verdad? Que en los diferentes ministerios siempre estén reclutando personas para su servicio, ¿verdad? Para servir al Señor. Pero vamos a ver cuáles son esas cualidades. Leamos el versículo 1 de lo que leíamos hoy. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Hasta estas alturas, hermanos, la iglesia ya había crecido en número. En los sermones anteriores de Pedro se puede ver que hubo una oportunidad en la cual pues 3,000 personas dice que se convirtieron a Cristo. En la siguiente oportunidad 5,000 personas se convierten a Cristo. O por lo menos, como algunos dicen, ya habían llegado a 5,000 el número de personas en esa oportunidad. La iglesia iba creciendo. La iglesia se había multiplicado. Pero quisiera decir en esta noche que a medida que la iglesia crece, a medida que la iglesia va aumentando en número, también las dificultades también van surgiendo. Y esto no nos va a asustar. Esperaría, ¿verdad?, que a ninguno de los líderes que están ya en servicio y a aquellos que quieren servir también, que no les asuste esto, sino más bien que estemos dispuestos a que cuando Dios nos llame, o cuando una persona, el pastor puede ser, o algún líder de ministerio se acerque a usted y a decirle, mire, ¿podría usted ayudarnos en este ministerio? ¿O podría ayudarnos en esta área de servicio? Usted esté dispuesto a decir, amén, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios quiere. En esta oportunidad, la iglesia ya estaba ampliada. La iglesia ya había crecido en gran número de discípulos. Pero resulta que ahí comienzan a verse las deficiencias. ¿Por qué? Porque tenía que haber un equipo de líderes, tenía que haber un equipo de personas sirviendo fielmente a Dios. Y quiero decir algo, hasta estas alturas, los que se identifican como líderes de la iglesia eran los 12 apóstoles. Vea usted que la iglesia estaba iniciando. Si recordamos lo que el Señor dijo, Él todavía en sentido profético, Él dijo, sobre esta roca, dijo Él, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, dijo Él, no prevalecerán contra ella. Quiere decir que la iglesia iba a nacer, iba a crecer, pero también iba a avanzar.
tendría sus momentos en los cuales tendría que enfrentarse a situaciones difíciles. Pero esta iglesia que ha sido establecida por el Señor jamás se va a detener. Él ha equipado personas, Él ha equipado líderes. En este caso, los apóstoles fueron los primeros. Y según la Biblia, ellos son los que establecieron las bases. Ellos son los que pusieron las piedras fundamentales para que la iglesia pudiera ser edificada. En Efesios, capítulo 2, versículo 20, dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, dice, Jesucristo mismo. Y Pablo, cuando habló a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 3 y versículo 10, él dice que el fundamento ya está puesto, que el fundamento es Cristo, que nadie puede poner otros fundamentos del que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y dice que sobre ese fundamento se puede edificar de diferentes materiales, pero el fundamento ahí está. Entonces los apóstoles, hermanos, fueron los primeros en poder dirigir la iglesia, pero luego hubo necesidad de más personas. Y por eso vemos ya con una iglesia bien desarrollada que hay otros liderazgos. Más adelante Pablo a los Efesios va a decir, por supuesto, mucho más adelante de lo que hoy estamos leyendo, iban a haber ya ministerios como apóstoles, como profetas, como evangelistas, pastores y maestros, 5 ministerios que son dados para la edificación de la iglesia. Pero esas son las bases, podemos decir hoy, de las iglesias locales. Pero aparte de eso se necesitan otras personas que también puedan servir fielmente en la obra para que ésta pueda crecer. Dice que hubo un problema ahí en ese momento. Nuevamente volvemos al contexto. Dice que las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas. Y si recordamos un poco del contexto bíblico, nos vamos a ubicar que la palabra misma desde el Antiguo Testamento decía que las viudas, los huérfanos y las personas que tenían gran vulnerabilidad tenían que ser atendidas por la iglesia. Tenían que ser atendidas, en aquel caso por Israel, pero luego en el Nuevo Testamento por la iglesia. Entonces, esa atención que se estaba dando a estas personas, los de habla griega, las personas que eran hebreos, pero ya podemos decir nosotros con mezcla, ellos se quejaban de que no los estaban atendiendo igual, de que a sus viudas no las trataban igual que a las viudas que eran hebreas, que hablaban el idioma, que nunca se habían mezclado. Entonces había un problema, podemos decir, como de división, como de, ¿cómo pudiéramos ejemplificarlo de una mejor manera? Como quien dice, aquí estamos un grupo que estamos felices y nos están atendiendo bien en la iglesia. Pero hay otro grupo que puede decir, no, nosotros no, ¿verdad? No nos sentimos bien. Porque ahí en la iglesia solamente a los que son así, a los que son asá los atienden bien, pero a nosotros no. Y entonces esa queja viene a los líderes, en este caso a los apóstoles. Pero ellos, guiados por el Espíritu Santo de Dios, tomaron una decisión clave en ese momento. Y oiga lo que dice el versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Es como que hoy, ¿verdad? Alguien viene al pastor y expone una situación de un problema. Entonces, con sabiduría, si uno puede, ¿verdad? Puede convocar a todo el pueblo para buscar una salida. Entonces dice los 12, los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, oiga, esta expresión a mí me llama la atención. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y más adelante se vuelve a recalcar esto ya en el versículo 4, cuando ellos ya han escogido los varones que van a servir. Y nosotros, dicen ellos, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Quisiera establecer, antes de hablar de las cualidades que vamos a ver hoy, quisiera decir que hay orden en la iglesia. Una iglesia que camina, una iglesia que está en crecimiento, una iglesia que va a funcionar bien, tiene que tener un liderazgo muy bien establecido. Oiga lo que dice ahí. No es justo, dijeron los apóstoles, que nosotros, dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Qué quiere decir? La queja que había venido era que había necesidad de atender bien a las viudas. Pudiéramos decir hoy que hay necesidad
pues de visitar a algunas personas, que hay necesidad de ver conflictos que se están dando en la iglesia, de solucionarlos. Podemos decir nosotros hoy, ¿es capaz el pastor de una congregación llevar el trabajo todo en una congregación? No, ¿verdad? No lo es. Y a medida que crecen los discípulos, es todavía más difícil. Alguien ha dicho que un pastor puede fácilmente poder tener dominio, tener control de una congregación de 100 personas. Pero cuando esta pasa de 100 personas, las dificultades son mayores. Se necesita de otros líderes, se necesita de otros pastores auxiliares, se necesita de otro equipo de personas para ver de llevar a cabo la obra. En este caso, yo dije hace algún momento que el número de los discípulos por lo menos eran ya 5,000, cuando no más. Piense ese número de personas y con 12 personas a cargo ya no daban abasto. Pero la respuesta sabia de los apóstoles fue: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y nos vayamos a servir a las mesas. No podemos nosotros hacer eso. Y más adelante dice, nosotros vamos a persistir en la oración y en la palabra de Dios. Hay múltiples tareas en la vida pastoral, ¿verdad? Y por cierto que en otra oportunidad podemos hablar de todas ellas, pero por lo menos aquí dice 2. Menciona la administración de la palabra de Dios y menciona también la oración. Son 2 cosas que no se pueden descuidar en un ministerio pastoral. Si no hay palabra de Dios, la iglesia no va a crecer. Si no hay palabra de Dios, las personas no van a venir arrepentidas a los pies de Jesucristo. Si no hay oración, si no hay una vida de comunión con Dios, por más que nosotros queramos hacer, no va a haber nada. ¿Por qué razón? Porque esta no es palabra humana. Nosotros bien pudiéramos venir, ¿verdad? Tratar de engañar a las personas y poder presentar algo que no es de agrado a Dios. Pero si uno ha estado en la comunión con Dios, en la búsqueda de Él, lo que vamos a presentar no es palabra humana, sino es la palabra que viene por revelación de Dios. Palabra, oración. ¿Qué fue lo que dijeron ellos entonces? Oiga, qué interesante. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Qué tenían que hacer entonces? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Yo voy a mencionar 6 cualidades de los líderes, de los servidores. La primera de ellas, que se dice acá, es varones de buen testimonio. Hoy pudiéramos decir hombres y mujeres de buen testimonio. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Si queremos personas que sirvan, si queremos personas que se involucren, ¿verdad?, en las áreas de servicio, cualquier ministerio que sea. Si es en la predicación, todavía más riguroso. Si es el ministerio de alabanza, también tiene que ser muy riguroso porque es un ministerio muy delicado. Si es en los ujieres, bueno, hay requisitos. Si es, ¿en qué más? Ministerio femenil, ministerio de hombres, ¿qué más pudiera ser? Aquí hay varios ministerios. Ministerio ¿qué es? Del ministerio cotidiano, la cocina, ¿verdad? ¿Qué más hay aquí? Ministerio de jóvenes, ministerio de niños, ministerio de escuela bíblica. Entonces los requisitos que están acá son aplicables a todos nosotros. Oiga lo que dice. Ahí se pidieron varones ¿de qué? De buen testimonio. Yo creo que con solo ese buen testimonio pasaríamos un buen rato, ¿verdad? Viendo todo esto. Dejando aquello de lado, ¿verdad? De que no estamos hablando de una perfección absoluta, porque no hay nadie que cumpla ese requisito. Pero sí estamos hablando de personas que se diferencian de los demás. Estamos hablando de personas que los demás bien puedan decir, definitivamente él es un cristiano. Definitivamente ella ha cambiado. Ella es diferente hoy a como era antes de ser creyente. Ese buen testimonio es lo que se espera en aquellos que son servidores de Dios. Quiero decir algo. Todo verdadero hijo de Dios se espera que en su vida ocurra un cambio, que en su vida haya ocurrido aquello que antes no tenía. Por ejemplo, si era una persona de mal hablar, que hoy ese lenguaje ya no sea así. Si era una persona que rápido se encendía en ira, ¿verdad?, hacia otras personas,
que hoy ya no sea así. Si era una persona que rápido le decía unas cuantas verdades, como decíamos nosotros antes, a otro, que hoy ya no sea así. ¿Y sabe qué pasa cuando una persona cambia de esa forma, de una manera así tan radical? Los demás lo miran y algunos que son más críticos todavía se atreven hasta a burlarse de la persona que es así. ¿Y saben lo que dicen de algunos hombres? No, dicen, es que a esta hora, dicen, la mujer lo manda. ¿Y saben por qué dicen así las personas? Porque miran que el hombre es manso, miran que el hombre es pacífico, miran que el hombre es tranquilo. Y a mí me llama mucho la atención que a veces las personas que más hablan así son las personas que a veces están en el problema. Una vez se conoció un caso de una persona, ¿verdad?, que veía el cambio en otra persona, en otro hombre, para ser más específico, y decía, no, decía, es que a fulano de tal hoy porque la mujer lo manda, decía. Miren cómo es, miren cómo se aprovecha de él, decían. Pero si usted miraba su vida, no, hombre, qué bien iban a vivir ellos. Tenían una vida terrible. Pero sí medía él a la otra persona, ¿verdad? Lo que él no sabía es que ese matrimonio era un matrimonio feliz. Un matrimonio que probablemente antes tuvo problemas, pero que hoy es un matrimonio en victoria. Las demás personas van a querer sacarlo a usted de sus casillas, si es hombre o si es mujer, como para que usted saque, ¿verdad?, su antiguo ser y ponerlo en problemas. Seamos sabios, no seamos, perdón la palabra esa, no seamos bobitos. Una persona le dijo a otro en otra oportunidad, llega, ¿verdad?, a la casa a visitarlos y mire el enemigo cómo se presenta. Bueno, ¿y aquí quién manda?, dijo. A los dos esposos. Qué feo eso, ¿verdad? Que a su casa llegue alguien a visitarle y le pregunte, ¿y aquí quién manda, hermano? ¿Verdad? ¿Aquí quién manda? Y a la otra persona que era más lista le dijo, aquí manda Cristo, le dijo. Calladito lo dejó. Aquí manda Cristo, le dijo. Pero él esperaba que el hombre le dijera, yo, ¿verdad? Yo. Y si le decía yo, y si la mujer era un poquito, quizás no muy espiritual, ¿cómo eso? Le hubiera dicho, y hubieran comenzado el pleito, ¿verdad? Pero el hombre sin sabiduría, ¿verdad? Así les dice, ¿y aquí quién manda? Pues no, no tiene que ser así. Es cierto, hay un orden, y ya lo hemos hablado eso, ¿verdad? De que Dios establece los órdenes en el hogar, pero hay que hacerlo con amor. No debe de haber dificultad. Entonces, el buen testimonio es algo que se espera de todos los cristianos, pero mayormente la gente nos tienen en la lupa a los que prestamos algún servicio. Miren, el servidor de la iglesia Altar de Dios, ¿verdad? Ahí lo vemos en la puerta. Ahí la vemos en la puerta. Y por eso algunos no quieren servir, porque saben que los van a ver ahí. Y como aquí estamos en la misma comunidad, ¿verdad? Y todos nos conocen, no tenemos ningún problema, el que lo hace con toda sinceridad. Pero se demanda que la persona sea de buen testimonio. Que no sea una cosa en la iglesia y que de repente por allá ya lo oyeron diciendo otras cosas. Y que en su trabajo se porta diferente. Y que en la escuela es diferente. Porque hemos oído, ¿verdad?, que hay servidores adultos y hay servidores jóvenes también. Entonces se espera que seamos diferentes, que marquemos la diferencia. Gente de buen testimonio esperaban ahí. ¿Qué más? Pero la siguiente cualidad me llama mucho la atención: llenos del Espíritu Santo. Esa cualidad yo creo que marca la pauta para todas las demás. Incluso debería ser tratada primero. ¿Por qué razón? Una persona con un cambio rotundo en su vida no puede ser capaz de ese cambio sin la ayuda del Espíritu Santo. Esa es la clave. Si la persona no se ha entregado a Jesús de verdad y el Espíritu de Dios morando en su vida, jamás va a poder cambiar. Algunos dicen, no, yo quiero dejar el vicio, es que yo quiero dejar esto otro, es que yo quiero dejar de ser bravo, es que yo quiero ser diferente. Pero si no hay una entrega al Espíritu Santo de Dios, nada va a ocurrir. Lleno, dice, del Espíritu Santo. Aquí tendríamos que hablar bastante, ¿verdad? Pero por motivos del tiempo solamente ser puntuales y decir que el día en que le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, ese día el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Un día de esto lo decíamos en la carta a los Efesios, ¿verdad? 1, 13, 14, dice que el Espíritu de Dios vino a habitar en nosotros. Habiendo oído, dice, la palabra de verdad,
ese evangelio de poder y habiendo creído en Jesucristo, dice, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces somos propiedad de Dios, tenemos el Espíritu Santo. Y a los Corintios Pablo dice que nosotros somos el templo de Dios. Pero quiero agregar algo más. En este mismo libro de Hechos, capítulo 1, capítulo 2, se narra la historia de los primeros discípulos que recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Es la investidura de poder, de la cual pues no muchas personas están de acuerdo. ¿Por qué razón? Porque solamente, no, ya tengo la experiencia, no importa, tengo el Espíritu Santo, soy salvo y nadie dice que no. Así es una realidad. Pero el Señor quiere que estemos en una búsqueda más constante de Él, que estemos en oración, que estemos allí en la comunión con Él. Y a medida la persona busca de Dios, hermanos, nos vamos a llenar cada día más del Espíritu Santo de Dios. Y cuando eso haya ocurrido, cuando la persona, ¿verdad?, que es apática y que a veces hasta se burla de los que lloran cuando hay alabanza, de los que cuando están predicando gritan demasiado. Me dijo una persona en una oportunidad a mí, mire, ¿y los evangélicos por qué gritan cuando predican? Me dijo. Esa persona no entendía. Sinceramente hay diferentes estilos de predicación, en eso estamos de acuerdo. Pero si una persona, mis hermanos, alza la voz, no es porque Dios no oiga. No es porque las personas tampoco puedan ser sordas, sino más bien es por el gozo que hay aquí adentro y lo que nos mueve a poder alabar al Señor con toda libertad y con todo nuestro corazón. ¿Cuántos decimos amén a eso, hermanos? Porque nada nos puede detener. Esa persona me dijo así, ¿y por qué gritan? Me dijo. ¿Será que Dios no les oye? Me dijo. O sea, se estaba burlando. Era un amigo, pero se estaba burlando. Y le expliqué, ¿verdad? Suavemente, les expliqué lo que hoy acabo de decir, así en resumen. Uno sabe lo que ha ocurrido en uno. Uno sabe qué es lo que lo lleva a poder servir, a poder hacer lo que uno hace. Sin el Espíritu Santo de Dios, nosotros tranquilos, ¿verdad? Mejor nos quedamos en la casa y no salimos, ¿verdad? Es más, podría decir usted, yo vengo cansado de mi trabajo. Y es una realidad, pues. Yo vengo cansado y yo mejor me quedo en mi casa y ceno ya tranquilo y me duermo y ya, ¿y qué? Pues, pero como hay algo, ¿verdad? Dentro y si no está ahí para oír la palabra de Dios y si no está ahí para alabar a su Dios, siente que hay algo que le hace falta. Siente que hay algo que le llama y le dice, no te has acercado, ¿verdad? Ya no has cantado al Señor, ya no has alabado al Señor, ya no has oído lo que Él tiene para ti. Es el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántas veces comemos? Tanto que repetimos eso, ¿verdad? Nosotros acá en nuestro medio tenemos 3 tiempos normales de comida, más los refrigerios. Pero eso es lo material. Pero lo espiritual, ¿cuál es nuestro tiempo? Un hombre me dijo en una oportunidad a mí, y a mí pues me gusta eso, ¿verdad? Hay que ministrar, hay que orar por las personas en la iglesia. Pero a veces lo que está sucediendo en las personas que sienten una sed, que se sienten así bastante vacíos, bastante secos, lo que está pasando es que no dedican tiempo en sus casas para buscar a Dios. Un hombre me dijo una vez, qué hermoso, me dijo, qué ministración tan preciosa. No era aquí, estábamos predicando en otro lugar. Y me dijo él, qué precioso, me dijo que hay que hacerlo más continuamente, me dijo, orar por las personas, llamarlas y todo eso. Sí, le dije, le tomo la palabra, muy bien. Pero luego hablando un poco más con él, pude entender que no había una búsqueda de Dios. Y entonces cuando usted llega así, ¿verdad? Y que siente aquella sed, muchas veces es porque no está buscando del Señor. Hay que ser sinceros. Y Dios nos quiere más cerca. Entonces se espera que los servidores, que los líderes puedan ser llenos del poder del Espíritu Santo. Y vamos a profundizar más, como les decía, en el próximo año, en los seminarios que se van a impartir, porque esto de la llenura del Espíritu Santo es determinante para muchas cosas. Es necesario, ¿verdad?, que la persona se le vaya el miedo. Una persona que no sea llena del Espíritu Santo, cualquier cosa lo asusta. Solamente que le digan que por ahí viene alguien y que está endemoniado. ¿Y qué podemos hacer? Que vayan a orar, ¿verdad? El pastor que vaya fulano de tal, ¿verdad?
Y si usted lo invita, vamos, no, fíjese que no, yo tengo una visita ahí en mi casa. Yo tengo que ir a ver a mi hijo, ¿verdad? Mi hija. Y rápido. Una vez íbamos por acá, por el territorio de Casitas, y quizás el joven que iba con nosotros no sabía lo que íbamos. Y entonces íbamos con otras líderes de la iglesia, una líder que hoy ya está en la presencia de Dios, que era una mujer así, hermana Gladys era una mujer que usaba su señal y todo el tiempo andaba así y le gustaba ministrar. Íbamos y entonces ya en la plática de repente dijo ella, bueno, dijo, vamos a ver, ¿dónde está la muchacha? Dijo ella, está en tal lugar, e íbamos a orar. Y entonces el muchacho que andaba por ahí, no voy a dar muchos detalles, no voy a hacer que sepan quién es, pero era un líder alto, ¿verdad? Aunque estaba joven, pero era un líder alto en la iglesia. Y entonces él, cuando le dijimos que íbamos a orar por un endemoniado, una endemoniada era, dijo él, hermano, yo me puedo quedar aquí afuera, me dijo. No hay problema, le dije, aquí no puede esperar, le dije yo. Uno tiene que ser entendido también, ¿verdad? No vaya a ser que la misma persona termine endemoniada después. Entonces, pero se necesita gente de convicción. Quisiera decir en esta oportunidad, para que nadie se vaya a sentir así, ¿verdad? Menos o mal, decirles que todo verdadero hijo de Dios con el Espíritu Santo puede orar por otras personas. El enemigo quiere hacerlo creer de que no, ¿verdad? Usted no puede orar, usted no puede, ¿verdad? No, usted puede porque tiene el Espíritu Santo de Dios. Ahora, claro que tiene que haber una comunión, ¿verdad? Con el Señor y una seguridad, una fe continua de que nosotros tenemos acá el Espíritu Santo y si oramos en el nombre de Jesús, los demonios tienen que huir. ¿No me creyeron? Amén. No es en el nombre del pastor fulano de tal o en el nombre del líder fulano de tal, es en el nombre de Jesús. Entonces se necesitan líderes llenos del Espíritu Santo, pero ¿qué más dice ahí? 3, de sabiduría. A ellos les iban a encomendar este trabajito. ¿Y para qué tantos requisitos? ¿Alguien ha preguntado eso? ¿Para qué tantos requisitos? ¿Qué es lo que iban a hacer ellos? A servir a las mesas, a servir comida a las viudas, a ir a sus casas quizás a llevarles algún presente. Tome, señora viuda, ¿verdad? Aquí le traemos de parte de los apóstoles. Y se necesitaba que fueran de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, todo eso. ¿Y para qué todo eso? Bueno, es que el Hijo de Dios, mis hermanos, tiene que distinguirse. El Hijo de Dios tiene que ser bien visto por todas las demás personas. Lleno de sabiduría, va a hablar con prudencia. Llega a un lugar y le hacen varias preguntas acerca de un tema comprometedor, no se va a desbocar, ¿verdad? Contar todas las cosas. Mire, de verdad me han dicho ahí que ahí en la iglesia de ustedes hacen esto, esto y esto y esto. Y si no es una persona sabia, sí, fíjese. Y yo he visto esto y esto y esto. Y yo he visto que fulano y fulana como que no se hablan mucho, ¿verdad? Aquí. No. La persona que es sabia mide sus palabras. Dice un proverbio que aún el necio, dice, cuando calla, ¿qué dice? ¿Quién lo ha leído? Aún el necio cuando calla es tenido por sabio. Oiga qué feo eso. El necio, el que es, que no es sabio pues, pero si se queda calladito, dice la Biblia, pasa por sabio. Entonces quiere decir que la persona sabia, tranquila, ¿verdad? Si hay que hablar, habla. Solo las palabras que deben de ser. A veces cuando hablamos mucho es cuando nos metemos en problemas. Hay cosas que debemos decir y hay otras cosas que no las debemos decir. Y sinceramente, aquí, sincerémonos, todos nos hemos metido en problemas por hablar más a veces. Así es que no somos sabios en la totalidad. Pero dice que se esperaba que los hombres que iban a servir acá fueran personas de sabiduría. Pero como yo quiero avanzar más, en el versículo 5 dice que cuando los eligieron, agradó esa propuesta a la multitud y ellos, ¿verdad?, presentaron a los apóstoles a los que ellos habían elegido. Pero ¿quiénes eran? Eligieron a Esteban. Este hombre dice que era lleno de fe. Ahí hay otra cualidad. Luego se repite del Espíritu Santo. Pero dice lleno de fe. ¿Cuántos son siervos? Voy a preguntar de nuevo. ¿Será que ya van a ir quedando menos siervos ahora?
Somos siervos. Entonces debemos ser siervos llenos de fe. Vamos a emprender un proyecto, vamos a reconstruir y nos vamos a reunir, ¿verdad?, con todos los líderes de la iglesia, y de hecho que así lo hacemos. Y hablamos, ¿verdad? Y comenzamos a platicar y todo, y bueno, y todos exponiendo ahí las diferentes formas o cómo se podrían hacer los trabajos. Y si una persona no es de fe, ¿sabe qué va a decir de repente? Bueno, y todo esto estamos planificando, ¿y dónde están los $20,000? $25,000. Parecería que estoy hablando en contra, porque la Biblia nos dice a nosotros también que debemos de ser personas sabias y personas que piensan bien, pero la fe muchas veces, mis hermanos, sobrepasa todo lo demás. Si no fuera por la fe, esto no estaría. Y eso todos somos testigos. Ahora, la fe es la que mueve a la acción, porque hay que ser claros. Y muchas veces hemos tenido la oportunidad de corregir también algunas situaciones que no son así. Porque hay quien, ¿verdad?, sí, que somos personas de fe y levanta las manos y que incita al pueblo a la fe y todo eso. Y de repente cuando hay que accionar no se le ve. Y entonces, esa no es una verdadera fe. A una persona, ¿verdad?, así cara a cara le tuve que decir en una oportunidad: óyeme, has hablado de fe y has dicho esto, esto y esto. Pero la fe no es solamente que yo creo que Dios lo va a hacer. Sí, Dios nos va a dar todo. Sino que es disposición. ¿Qué es lo que hacen aquí el pueblo del Señor? Yo los admiro a ustedes. Sí, decimos, tenemos fe, vamos a hacer esto. Pero cada quien dice, yo doy tanto, yo doy tanto, yo doy lo otro, yo doy materiales, yo quiero traer esto, yo quiero venir a prepararles una cenita a los hermanos que están trabajando. Y eso es fe, ¿verdad? Porque hay acción. Pero ¿qué de aquel que dijo, sí, dijo, no, que aquí Dios es el dueño del oro y de la plata, ¿verdad? Y cuando usted no lo mira ni trabajando, no lo mira ni aportando, no lo mira ni ayudando ahí para que den refrigerio a alguien, y no lo mira, y ahora sí es el trabajo en la parte evangelizadora, no lo mira que evangeliza, no lo mira que ora, no lo mira que sale a visitar a las otras personas, esa fe no es verdadera. La fe verdadera es la que nos lleva a actuar en cualquiera de todas esas cosas que acabo de decir. Yo creo que ustedes están enmarcados en alguna de esas. ¿Por qué? Porque eso es fe. La fe es la que acciona. Dice Santiago, habló de eso, de la fe que es la que se evidencia. El apóstol Pablo había hablado antes y él había dicho que para ser salvo solo se necesita la fe, sin las obras. Esa es otra cosa. Pero de la fe que estamos hablando aquí es de la fe que lleva a la persona a hacer algo. Y entonces todos los demás dicen, definitivamente esa persona es mujer de fe. O ese hombre es un hombre de fe. Entonces dice que Esteban era un varón lleno de fe. Y ahí están los nombres de los otros. Eran 7 que presentaron. Y dice que ellos estaban dispuestos a poder servir a las mesas. Quiero decir un poco más adelante, pero quiero que vea la otra cualidad. Más abajo, en el versículo 8, dice que Esteban era un varón lleno de gracia y de poder. Ahí están las otras 2 cualidades, la quinta y la sexta. Era un varón lleno de gracia. O sea que solo a Esteban se le dan 3 calificativos, de fe allá arriba, de gracia aquí y de poder. ¿Cuántos quieren ser personas llenas de gracia? ¿Qué será eso de la gracia? Bueno, la gracia es la que Dios nos ha dado a nosotros, ¿verdad? Ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado su salvación sin merecerlo. Ahora preguntaría yo, las personas que han sido cambiadas por el poder de Dios, que la gracia de Dios les ha alcanzado, ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿Estaremos haciendo así como aquel hombre que fue perdonado de una deuda que nunca pudo haber pagado y su Señor lo perdonó? Pero que cuando iba saliendo él encontró a otro que le debía un poquito y dice que lo tomaba del cuello y le decía, págame todo lo que me debes. Y le dijo, te lo voy a pagar, ten paciencia, pero aquel hombre no le hizo caso y dice que dijo, métanmelo preso. Y entonces cuando se dio cuenta el otro jefe, porque los otros le fueron a decir, y entonces lo mandó a llamar el hombre que le había perdonado la deuda y le dijo, siervo malo, le dijo, todo lo que me debías te lo perdoné porque me suplicaste. ¿No debías tú también haber hecho lo mismo con tu siervo? Le dijo. Agárrenlo y métanlo a la cárcel, dijo el Señor. Oiga, qué terrible. ¿Qué quiere decir esa parábola?
Quiere decir que nosotros que hemos sido perdonados por Dios con algo que nunca podíamos pagar, hoy nosotros debemos ser misericordiosos con las otras personas. Y la gracia que hemos recibido también debemos demostrarla a los demás. ¿Cómo cree que se mostró Esteban? Voy finalizando con esto. En su predicación, en el capítulo 7, dice que él presentó una argumentación tremenda acerca del plan de Dios, porque él sabía que la gracia que había recibido para él también tenía que comunicarla a muchas personas. Este hombre, que era un hombre de gracia, un hombre de amor, un hombre que había entendido lo que es ser un hijo de Dios, él quería compartirlo con otros. Y dice que era un hombre de poder. ¿Quisiera ser usted un hombre o una mujer de poder? Yo creo que lo anhelamos, ¿verdad? Que cuando predicamos y hay amistades y digamos cuántos quieren recibir a Jesucristo, que rápido pasen las personas, ¿verdad? Qué convicción en la predicación. Yo admiro sinceramente a algunos evangelistas, hay que ser sincero, ¿verdad? Qué convencimiento, qué poder que Dios les ha dado. O que cuando está ministrando, ¿verdad, hermano Elías? En ese mover de Dios y que las personas ahí, ¿verdad? Llorando por el poder de Dios y arrepentidas. O cuando evangelizamos, que comienza a decirle, ¿verdad? Mire, Dios le ama, usted tiene un plan para su vida y de repente la persona comienza a llorar y le dice, ¿quiere usted aceptar a Jesucristo? Sí, dice la persona. Qué satisfacción siente uno, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Poder de Dios? ¿O será que somos muy listos para hablar? No, no es que seamos listos. El poder de Dios. Y quiero decirles, Dios sigue obrando todavía. ¿Hace cuántos días? Menos que una semana, aquí aceptaron a Cristo unas jovencitas, reconciliaron con el Señor. Hace quizás unas más, 2 semanas o 3, otra muchacha. Pues hoy me cuentan, ¿verdad? Que en la reunión del Ministerio Femenil, en la reunión que ellas tienen, hoy se convirtió a Cristo la madrecita de esa joven. ¿Cuánto nos alegramos, hermanos? Gloria a Dios. Sí, así es. Entonces,